Durante 26 años no había logrado construir un matrimonio perfecto, hasta que un día encontró en el bolsillo de su marido una cajita de terciopelo con un anillo que no era para ella. No derramó lágrimas ni montó un escándalo. Simplemente echó al traidor de casa y se fue al lugar donde, 30 años atrás, había dejado su verdadero destino. Hola, amigos. Es un placer darles la bienvenida. Les presento mi nuevo relato de autor, pero antes, díganme desde qué rincón del mundo me escuchan. No olviden apoyar esta historia. Y yo comienzo. El silencio puede ser de muchas formas. A veces se posa sobre los hombros como un ligero chal de plumas, abrigando y calmando. Pero para Leonor, el silencio se había convertido hacía mucho en la pesada tapa lacada de un piano de cola, cerrada con un golpe sordo 30 años atrás. Detrás de los amplios ventanales de su espacioso piso en Sevilla, se extinguía una bochornosa tarde de octubre. Los árboles se doblegaban bajo las ráfagas de viento, arrojando puñados de hojas amarillas contra el cristal. Leonor estaba de pie junto a la isla de la cocina, colocando platos de porcelana sobre un grueso mantel de lino. El sonido de la vajilla parecía antinaturalmente fuerte en el espacio vacío. Sirvió en una taza un té negro intenso y añadió una rodaja de limón. En el bolsillo izquierdo de su cardigan de lana de andar por casa, llevaba un objeto pequeño pero insoportablemente pesado, un estuche de terciopelo de un profundo color azul. Lo había encontrado por la mañana, mientras preparaba la ropa de su marido para la tintorería. La cajita se cayó del bolsillo interior de su cara chaqueta y se abrió al golpear el parqué. Dentro, sobre un cojín de raso blanco, brillaba un delicado anillo con una gran piedra, claramente no de su talla, y en el interior del aro de oro blanco, un grabado caligrafiado rezaba: «A mi pequeña musa». Leonor nunca había sido pequeña para él, y mucho menos había dejado de ser su musa hacía tiempo. Tenía 52 años, 26 de los cuales los había dedicado a crear la retaguardia perfecta para un hombre de éxito. El eco de esta traición ya había recorrido su familia, dejando una destrucción invisible. Durante el día, Clara, su hija ya adulta, había pasado por el piso para recoger algo de ropa de abrigo. La joven vio la cajita azul que Leonor, en su estupor, había dejado sobre el tocador. Clara la abrió en silencio, leyó la inscripción. Leonor esperaba preguntas, lágrimas, la indignación propia de la juventud, pero su hija solo la miró con una mirada larga y ensombrecida. En esa mirada se leía el derrumbe de la inquebrantable autoridad de su padre. Clara sacó lentamente de su bolso el llavero con las llaves del nuevo todoterreno, un generoso regalo de Ricardo por su graduación universitaria, y lo dejó sobre la encimera, junto al anillo. El metal tintineó como el acorde final de una partitura arruinada. La joven se fue en silencio, sin dar un portazo, pero esa silenciosa partida resonaba en los oídos de Leonor hasta ahora. En la entrada sonó la cerradura. La pesada puerta se cerró suavemente, aislando el ruido del rellano. «Leonor, ya estoy en casa». La voz de Ricardo sonaba enérgica, resonante, con ese tono de dueño habitual que siempre llenaba el piso de una falsa sensación de estabilidad. Entró en la cocina, desabrochándose el cuello de la camisa sobre la marcha, alto, de buena presencia, con el pelo cuidadosamente peinado, en el que las nobles canas solo acentuaban su estatus. Ricardo irradiaba la energía de un hombre acostumbrado a tomar lo mejor de la vida y que no dudaba de su derecho a ello. Los atascos son monstruosos. Dejó caer su smartphone sobre la mesa y se sentó en una silla. Esos jóvenes emprendedores en la carretera se comportan igual que en los negocios. Se lanzan a lo loco, sin poner los intermitentes. ¿Está lista la cena? Tengo un hambre voraz. Leonor se sentó frente a él. No se apresuró a acercarle la panera ni a ofrecerle una servilleta, como había hecho miles de noches antes. Simplemente miraba al hombre con el que había compartido cama, presupuesto y toda una vida. Miraba e intentaba encontrar en sus rasgos a aquel joven y ambicioso chico que una vez la sacó de un pueblo de la sierra para llevarla a la gran ciudad. Pero solo veía a un hombre satisfecho, seguro de sí mismo, convencido de su propia impunidad. «Está lista», respondió con un tono uniforme, casi sin vida. Ricardo cogió el tenedor, pero al percibir la extrañeza en su voz, se detuvo. Entrecerró los ojos, recorriendo a su mujer con una mirada perspicaz y evaluadora. «¿Ha pasado algo? Estás como ausente. ¿Otra vez con la tensión alta? Ya te dije que pidieras cita con ese cardiólogo que recomendó Pedro A. Yo estoy bien, Ricardo».
Leonor metió lentamente la mano en el bolsillo de su cardigan. La tela le quemó los dedos con su frío terciopelo. Pero parece que Clara ha cambiado de planes para el fin de semana. Pasó por aquí durante el día. Dejó esto. Leonor sacó del bolsillo las llaves del coche y las puso sobre la mesa, justo al lado del smartphone de su marido. Luego, tras una breve pausa, dejó a su lado el estuche azul. El tiempo en la cocina pareció ralentizarse. Se podía oír cómo las motas de polvo danzaban a la luz de la lámpara colgante. Ricardo se quedó mirando la cajita de terciopelo. Su rostro, que un segundo antes expresaba una condescendiente preocupación, de repente perdió todo su color, convirtiéndose en una máscara de yeso. Desvió la mirada hacia las llaves del coche, luego de nuevo al estuche, como si intentara resolver un complejo problema matemático en su cabeza. Leonor, comenzó, y en su aterciopelado barítono, por primera vez en muchos años, se deslizó una nota patética y vibrante. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso yo? Leonor inclinó ligeramente la cabeza. En su voz no había drama ni histeria, solo un profundo y helado cansancio. Pienso que el grabado está hecho con mucho gusto. A mi pequeña musa. ¿Quién es Ricardo? ¿Tu nueva asistente o esa chica de marketing que en la última fiesta de empresa te miraba como a un dios? Ricardo exhaló ruidosamente, apartó el plato y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. La táctica habitual. El ataque es la mejor defensa. Escúchame con atención. Su tono se volvió duro, cincelando cada palabra. Estás montando un drama de la nada. Esto es un regalo de empresa. Una joyería nos ofreció un trueque por nuestra campaña publicitaria. El grabado es estándar, un regalo de empresa en el bolsillo de tu chaqueta personal. Leonor sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Sabes qué es lo peor? No es que le compraras un anillo que cuesta lo que un coche pequeño, sino que me tomes por una completa idiota. Deja de decir tonterías. Alzó la voz, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las tazas de porcelana tintinearon lastimeramente. Llevas toda la vida sentada en casa, calentita y cómoda. No sabes la presión a la que estoy sometido cada día. Necesito una válvula de escape, ¿entiendes? Necesito sentir que todavía soy capaz de algo. Y para eso necesitabas comprar la atención de una chica joven, constató Leonor. No preguntaba, sentenciaba. ¿Sabes? Hoy he llamado a tu madre. Ricardo se estremeció, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Para qué? Siseó. ¿Por qué metes a mi madre en esto? Tiene la tensión alta. No me quejé a ella, Ricardo. Simplemente le pregunté qué talla de anillo usaba de joven. Quería compararla con mi hallazgo, para asegurarme de que no era una sorpresa para nuestro próximo aniversario. Tu madre es una mujer inteligente. Lo entendió todo sin que yo se lo explicara. ¿Y sabes lo que dijo? Ricardo guardó silencio, respirando pesadamente por la nariz. Dijo, mi hijo se ha convertido en un hombre de negocios de éxito, pero en una persona completamente miserable. Leonor se levantó de la mesa. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Me pidió que te dijera que te olvidaras de ir a su casa durante el próximo mes. Necesita tiempo para digerir en quién ha convertido a su hijo. Ricardo se levantó de un salto, volcando la silla. Su rostro se cubrió de manchas rojas de ira y acorralamiento. No esperaba un golpe así. Estaba preparado para las lágrimas de su mujer, para largas súplicas, para comprar un viaje de consolación a las Maldivas en el peor de los casos. Pero encontrarse aislado, recibir el desprecio de su propia hija y de su madre, eso no entraba en su impecable plan de negocios. ¿Estás poniendo a la familia en mi contra?, gritó, dando un paso hacia Leonor. Tú mismo lo has destruido todo. Leonor no retrocedió ni un milímetro. Tus cosas están en el cuarto de invitados, 3 maletas. He preparado todo lo necesario, el abrigo de otoño, el paraguas, incluso esos gemelos caros que tanto te gustan. El piso, como recordarás, estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, así que te toca a ti irte. Lo miraba de abajo arriba, pero en esa puesta en escena era él quien parecía aplastado y pequeño. Leonor de repente se dio cuenta de que el peso que había llevado dentro durante las últimas décadas, el peso de los compromisos interminables, del silencio, de la renuncia a sus propios deseos por su comodidad, había desaparecido de repente, dejando tras de sí un vacío resonante y purificador. Te arrepentirás de esto, siseó Ricardo, cogiendo las llaves del coche y el estuche azul. Nadie te querrá a tu edad.
¿A quién le vas a contar tus penas? A las viejas del bingo. La salida está por ahí, Ricardo. Leonor señaló con la mano hacia la entrada y deja las llaves del piso en la consola. La pesada puerta de roble se cerró de un portazo tan fuerte que el espejo del pasillo tembló. El sonido de la cerradura resonó alto y definitivo, seccionando su vida anterior. Leonor se quedó sola. Estaba de pie en medio del recibidor, esperando que el pánico la asaltara, que las paredes empezaran a estrecharse y que la respiración se le cortara por la desesperación. Pero en su lugar, su pecho simplemente se expandió, acogiendo el aire inusualmente fresco y punzante de la libertad. Se dirigió al salón y se acercó a la ventana. Abajo, a la luz de las farolas amarillas, a través del velo de la lluvia de octubre, vislumbró la figura familiar de Ricardo. Arrastraba sus caras maletas de cuero, pateando con irritación las hojas mojadas de la acera. Leonor lo miraba desde arriba, desde la altura de un octavo piso, y su marido le parecía ahora completamente ajeno, casi un personaje caricaturesco de una película sin interés. 26 años de matrimonio, llenos de compromisos, silencio e intentos de mantener una fachada perfecta, se disolvían en la llovizna vespertina de Sevilla sin dejar rastro. Había que recoger la mesa. Leonor volvió a la cocina, pero no se puso a apilar la porcelana en el fregadero. Solo retiró unas migas invisibles del mantel de lino, cogió su taza de té frío y se dirigió al dormitorio. Allí, en el fondo de un cajón profundo de la cómoda, bajo una pila ordenada de pañuelos de seda, había un sobre de papel. Había llegado hacía 3 días. Un rectángulo corriente, ligeramente arrugado por el viaje, con un sello que representaba una flor silvestre. Leonor lo sacó, pasó los dedos por el borde rasgado. Una carta de Teresa. Leonor desdobló la hoja de papel cuadriculado. La letra era irregular, temblorosa. Las letras parecían saltar sobre las líneas, delatando la edad y la debilidad de quien escribía. «Hola, Leonorcita», decían las primeras líneas. «Te escribe Teresa. Sé que no esperabas noticias de una vieja, pero mi tiempo se acaba y tengo una pesada carga en el alma. Debo confesarte un terrible pecado, de lo contrario no tendré paz». Leonor se sentó lentamente en el borde de la ancha cama de matrimonio. Junto al sobre la colcha, había un diapasón de madera, liso, pulido por el tiempo y el tacto, un trozo de cerezo. Hacía 30 años. Arturo lo había tallado para ella. Arturo, un nombre que se había prohibido categóricamente pronunciar en voz alta en 1994. Entonces ella, una joven y entusiasta pianista, había llegado a Fuenteclara, un pueblo blanco de la sierra, para enseñar música a los niños del lugar en el viejo Centro Cultural de Madera. Allí lo conoció, un maestro, restaurador de artesonados y mobiliario antiguo, un hombre cuyas grandes manos sabían devolver la vida a las maderas muertas y hacer que respiraran. No le regalaba ramos de rosas ni le recitaba poemas bajo la luna. Simplemente venía al centro cultural, se sentaba en la última fila y escuchaba cómo ella ensayaba sonatas. Y luego talló ese diapasón, diciendo con su voz grave y profunda: «La madera también sabe sonar, si encuentras la frecuencia correcta». Leonor recordaba aquella noche fatídica tan claramente como si el amargo olor a quemado aún se escondiera en los pliegues de su ropa. El viejo centro cultural ardió por un cortocircuito. El fuego se propagó al instante, saltando a las vigas secas. Dentro quedaba el piano de media cola, su orgullo, el instrumento que ella y Arturo habían pasado una semana entera afinando. Las llamas rugían, devorando el edificio, llovían chispas, y Arturo se adentró en aquel infierno rugiente. Consiguió empujar el pesado instrumento hasta el pasillo, y luego a la salida, pero una viga que se derrumbó le cortó el paso. Leonor cerró los ojos, ahuyentando la visión. Recordaba sus manos, quemadas, desfiguradas por el fuego, cuando lo subían a la ambulancia. Y luego, un vacío negro y viscoso. Teresa, la practicante del pueblo en cuya casa Leonor alquilaba una habitación, desviaba la mirada y hablaba atropelladamente, sin mirarla. «Tu Arturo se ha ido». En cuanto le dieron el alta en el hospital comarcal, se fue. Dijo que en la ciudad le esperaba su novia. Pidió que no lo buscaras, que no te humillaras. El orgullo herido fue entonces más fuerte que la tímida esperanza. Leonor hizo las maletas, cerró para siempre la tapa de un piano ajeno y se fue a Sevilla. Juró no volver a tocar las teclas nunca más.
Poco después se casó con Ricardo, un prometedor economista, y se permitió olvidar los sonidos de la música, sustituyéndolos por el tintineo del cristal en las cenas de gala y la interminable decoración del hogar. Pero ahora, escudriñando las irregulares líneas de Teresa, Leonor sentía cómo se desmoronaba el monolítico mundo de bienestar que había construido. No había ninguna otra mujer. Leonorcita. Él, después del incendio, casi pierde la vista por el humo y el calor. Tenía las manos terriblemente quemadas. Los médicos de la comarca se encogían de hombros, decían que se quedaría inválido. Así que me suplicó que te mintiera. Allí mismo, en la habitación del hospital, me lo pidió. Decía, no quiero ser una carga para ella. Tiene un gran futuro, la música. Prefiero que me odie por traidora que entierre su vida junto a mi cama por lástima. Y yo, vieja tonta, le hice caso. Me compadecí de su orgullo de hombre y rompí vuestras vidas. Perdóname, si puedes. Ven. Él ha limpiado el piano, lo ha restaurado. Lleva 30 años quitándole el polvo, esperando que toques. Leonor se apretó la carta contra el pecho. Directamente sobre el cardigan, un nudo caliente y doloroso se le formó en la garganta. El eco del dolor ajeno, el eco del sacrificio ajeno, hecho en su nombre, ahogaba el sonido de la lluvia tras la ventana. Arturo se había sacrificado 2 veces. Primero, entrando en el fuego por su instrumento, y luego, eligiendo la soledad absoluta por su supuesta libertad. Todos esos años, ella lo había odiado por su traición, mientras él vivía al otro lado del río de su memoria, cuidando de un piano quemado. Se levantó con decisión. Sus movimientos adquirieron una claridad y un sentido olvidados hacía mucho tiempo. Leonor sacó del estante superior del armario una pequeña bolsa de viaje de cuero suave. Luego cogió el teléfono y marcó el número de su hija. Los tonos sonaron interminablemente. Finalmente, Clara respondió. Sí, mamá. La voz de la joven sonaba apagada, cautelosa. Clarita. Leonor hablaba con calma, pero en su entonación apareció una nota metálica y resonante. Tu padre se ha ido. Hemos roto definitivamente. En la línea se hizo un largo silencio. Se oyó como su hija, al otro lado, inspiraba profundamente. Mamá, por fin, ya temía que siguieras fingiendo que teníamos una familia perfecta. Eres una valiente. Con ese simple eres una valiente. A Leonor se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hija lo había visto todo. Los niños siempre ven más de lo que creemos. Me voy, Clara, continuó Leonor, por unos días, quizá más, a Fuente Clara, a ver a unos viejos conocidos. Vete, respondió Clara con firmeza. Descansa de todo esto, y mamá, cómprate algo bonito, no para la casa, sino para ti. Leonor sonrió, colgó y dejó el teléfono en la mesilla de noche. Guardó en la bolsa un par de jerseys cómodos, unos vaqueros y, con cuidado, en el fondo, el diapasón de madera. A la mañana siguiente la esperaba el primer autobús hacia la sierra. El viaje sería largo, no tanto en kilómetros como en 30 años de tiempo perdido, que tendría que recorrer de nuevo. La madrugada en la estación de autobuses de Sevilla fue gélida, traspasada por una llovizna fina y punzante. Leonor esperaba junto al andén, abrigándose en el cuello de su gabardina. A su alrededor, la gente se afanaba con enormes bolsas de cuadros y olía a asfalto mojado y al café fuerte del kiosco más cercano. El autobús llegó puntual, viejo, destartalado, de los que recordaban aún el final del siglo XX. Leonor ocupó un asiento junto a la ventanilla, colocando su suave bolsa de viaje sobre las rodillas. Por primera vez en muchos años, no viajaba en el cómodo todoterreno de Ricardo, donde siempre sonaba un jazz suave y funcionaba el climatizador. Aquí olía a Sky viejo, y su vecino de al lado, un hombre corpulento con chaqueta de cazador, se pasó todo el viaje disertando en voz alta y filosóficamente sobre cómo la casa menor se había vuelto vengativa y ya no caía en las trampas simples. Leonora sentía educadamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El autobús salió de la ciudad y tras la ventanilla se extendieron los paisajes otoñales de tonos grises y marrones. Los campos andaluces se abrían poco a poco, como un telón de teatro preparando al espectador para la escena principal. Leonor apoyó la frente en el cristal frío. La memoria es terca. No pide permiso para invadir. Durante 30 años se había prohibido recordar los detalles de aquella época, pero ahora el dique se había roto. Recordó cómo llegó a Fuente Clara siendo una chiquilla,
con alas de grandes planes. Le parecía que llevaba el arte con mayúsculas a las masas. El centro cultural del pueblo era entonces un sólido edificio de madera con techos altos y una acústica increíble. Y el orgullo del centro era un antiguo piano de media cola, aunque muy desafinado y cubierto de arañazos. Fue entonces cuando apareció Arturo, el carpintero local, restaurador, un hombre cuyas manos eran capaces de revivir cualquier trozo de madera. Leonor recordó su primer encuentro. Ella intentaba afinar sin éxito las cuerdas rebeldes, maldiciendo en voz baja. Él entró en silencio. Se detuvo en la puerta con un juego de herramientas en las manos. A la madera no le gusta que le griten, dijo entonces con su voz grave y profunda, que por alguna razón la tranquilizó de inmediato. ¿Me permite echar un vistazo? Trabajó en el piano durante toda una semana. Leonor se sentaba a su lado, observando cómo sus dedos fuertes y bronceados tocaban con cuidado las teclas, la tabla armónica, los masillos. Arturo le hablaba de los tipos de madera como si hablara de personas vivas. El roble es terco, pero justo. El cerezo es delicado y requiere caricias, y el pino perdona muchos errores, pero no le gustan las prisas. Tenía un particular sentido del tacto innato, raro en los chicos del lugar. No la atosigaba con torpes galanteos, ni intentaba impresionarla con bromas tontas. Simplemente estaba a su lado, y su presencia hacía que Leonor quisiera tocar mejor, más limpio, más sinceramente. Y luego ocurrió el incendio. La carretera serpenteó. El autobús dio un salto en un bache, devolviendo a Leonor a la realidad. El hombre cazador a su lado estornudó ruidosamente, se disculpó y empezó a desenvolver papel de aluminio con bocadillos. ¿Quiere?, le ofreció amablemente, tendiéndole un trozo de pan con una generosa loncha de jamón. Lo ha preparado mi mujer. Es una santa, aunque a veces me sermonea tanto que cualquier sierra circular sentiría envidia. Gracias. No tengo hambre, sonrió Leonor con dulzura, sintiendo por primera vez en 2 días algo parecido a una simpatía sincera por un desconocido. Entraban en la sierra de Grazalema. La carretera serpenteaba entre laderas boscosas, ya tocadas por el oro y el carmesí. La naturaleza aquí era dura, pero infinitamente hermosa. Pronto apareció Fuente Clara, extendiéndose en un acogedor valle a orillas de un río. Leonor se bajó en la última parada. El autobús, soltando una bocanada de humo a su lado, dio la vuelta y se marchó. Se quedó sola en una pequeña plaza. El pueblo había cambiado. Habían aparecido nuevos chalets, tejados brillantes de tejas, caminos asfaltados, pero el espíritu seguía siendo el mismo. El aire húmedo del río, los gritos de las gaviotas sobre el agua y la majestuosa tranquilidad de las montañas que abrazaban el valle. La casa de Teresa estaba en las afueras, más cerca del bosque. Leonor caminaba por una calle familiar, y cada paso le costaba. Le parecía que caminaba sobre el fino hielo de su propio pasado. Aquí antes había una fuente donde ella y Arturo cogían agua, y aquí crecía un viejo sauce bajo el cual él le regaló una vez aquel diapasón de madera. Al llegar a la parcela indicada, Leonor se detuvo. La casa de Teresa parecía bien cuidada, contraventanas talladas recién pintadas, una valla sólida, una pila de leña ordenada en el patio. Pero la mirada de Leonor fue atraída como un imán hacia la construcción de enfrente, al otro lado de la calle. La casa de Arturo. Hacía 30 años era una modesta casita. Ahora, en su lugar, se erigía una sólida y hermosa casa de madera de estilo rústico. El porche estaba decorado con una elaborada talla. Las ventanas miraban al mundo con sus cristales impolutos. De la chimenea salía un ligero hilo de humo. Él vivía aquí. Todo este tiempo había estado aquí, respirando este aire, mirando este río y guardando para ella el piano quemado. Leonor tragó el nudo que se le formaba, apartó la vista de la casa de enfrente y empujó con decisión la cancela de Teresa. La puerta del porche no estaba cerrada con llave. En el zaguán olía a hierbas secas, tomillo, menta, romero. Ese aroma transportó a Leonor instantáneamente al pasado, como si no hubieran existido largas décadas de ajetreo urbano. ¿Hay alguien en casa?, llamó en voz baja, abriendo la puerta de la sala principal. La habitación estaba cálida y en penumbra. En la cama, cubierta con un edredón de plumas, yacía Teresa. El tiempo no la había perdonado. La que fuera una robusta y ágil practicante se había convertido en una anciana pequeña y frágil. Su pelo cano estaba oculto bajo un fino pañuelo.
y su rostro estaba surcado de profundas arrugas, pero sus ojos, claros y penetrantes, seguían siendo los mismos. Al ver a Leonor, Teresa ahogó un grito. Sus dedos secos y nudosos se aferraron al borde del edredón. Leonorcita, la voz de la anciana tembló. Has venido. No le has hecho ascos a una vieja pecadora. Leonor dejó la bolsa junto a la puerta y se acercó a la cama. No sentía rabia. La furia que esperaba sentir al leer la carta se había evaporado, dejando solo una profunda compasión. Se sentó en un taburete junto a la cama y cubrió con cuidado la mano de Teresa con la suya. «Hola, tía Tere», dijo Leonor en voz baja. «He venido en cuanto recibí la carta». La anciana se echó a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, escondiéndose en los pliegues de la piel. «¿Cómo has adelgazado?», empezó a decir Teresa, pero se interrumpió, buscando las palabras. «¿Cómo has madurado, niña mía? Te has puesto guapa, seria, toda una mujer de ciudad. Y yo, cada día de todos estos años, le he rezado a Dios para que me diera tiempo de mirarte a los ojos antes de presentarme a su juicio». «Dejemos los juicios, tía Tere». Leonor la detuvo con suavidad pero con firmeza. «Cuéntame, ¿cómo fue todo? ¿Por qué te pidió Arturo que mintieras entonces? ¿Qué pasó realmente aquella noche?» Teresa suspiró pesadamente. Se reclinó en las almohadas y cerró los ojos, reuniendo fuerzas. La conversación sería larga, y cada palabra pesaba más que algunos actos humanos. Cuando el techo del centro cultural se derrumbó, comenzó la anciana lentamente. «Arturo acababa de sacar tu música a la calle, pero él se entretuvo. Una viga, ardiendo, cayó justo delante de él. El calor era tal que la pintura de las paredes de las casas vecinas se ampollaba. Salió, pero sus manos estaban horribles. Y sus ojos, el humo le había dañado tanto los ojos que se quedó ciego. Leonor se llevó la mano libre a los labios. En la habitación se hizo un pesado silencio, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. «Se lo llevaron a la comarca», continuó Teresa, mirando al techo como si leyera allí una crónica pasada. «Estuvo allí un mes. Yo iba a verlo. Le llevaba las medicinas que podía conseguir. Era el año 94, ¿recuerdas? Ni vendas decentes ni pomadas. Los médicos decían, es un milagro que haya sobrevivido, pero de las manos dijeron, no volverán a funcionar como antes. Y la vista, si volvía, sería solo parcialmente. Estaba todo vendado, solo se le veían los labios negros, y un día me llamó para que me acercara. Me llamó». La voz de Teresa se quebró en un susurro, y Leonor tuvo que inclinarse más. Con voz ronca, apenas audible a través de las vendas. «Tía Teré», dice, «ella vendrá a verme, lo sé. Es orgullosa, valiente, vendrá. No la dejes pasar. Dile que me he escapado». Yo empecé a regañarle. «¿Estás en tu sano juicio, Arturo? Si te quiere. Está loca por ti». Y él, en respuesta, gimió de una forma tan horrible que a mí misma me dio náuseas. «Soy un inválido ciego», susurra. «Ahora no puedo ni llevarme un vaso de agua a la boca». Y ella tiene la música, tiene el conservatorio por delante, grandes salas, un futuro brillante. Si me ve así, se quedará por lástima, andará detrás de mí y se olvidará de sus escalas para siempre. Prefiero pudrirme aquí solo que permitir que malgaste su vida en mi desgracia». Leonor respiraba con dificultad, por la boca. El aire de la habitación de repente se volvió denso, irrespirable. En su memoria apareció el rostro satisfecho de Ricardo, sus llaves arrojadas, sus excusas dictadas únicamente por el egoísmo. Y aquí, en esta habitación en penumbra, se le presentaba una imagen del mundo completamente diferente. Un mundo donde un hombre elige convertirse en un traidor a los ojos de la mujer que ama para regalarle la libertad. Escribí aquella carta. Teresa bajó la mirada a sus manos. «Culpable. Con mi propia mano. Cambié la letra. Le mentí sobre la novia de la ciudad, sobre una boda inminente. La envié y estuve 2 días sin encontrar mi sitio. Y tú recibiste la nota, hiciste las maletas y te fuiste. No derramaste ni una lágrima delante de mí, solo te pusiste muy pálida». «¿Qué pasó después?», preguntó Leonor con voz ahogada, aunque por dentro todo vibraba como una cuerda tensada al límite. «Y después le dieron el alta. 6 meses después volvió a Fuente Clara. Daba miedo verlo. Los ojos no veían, la piel de las manos a bultos. Se tumbó en su casa, de cara a la pared.
Todo el pueblo iba a verlo. Por turnos le encendían la estufa, le daban de comer con una cuchara. Estuvo así unos 3 meses. Y en primavera se levantó, empezó a andar a tientas por el patio. 2 años después, la vista empezó a volver, como si se le cayera un velo. Los médicos se encogían de hombros, decían que era un caso insólito. Las manos sanaron, aunque las cicatrices quedaron profundas. Se obligó a sentir la madera de nuevo, a través del dolor, a través de la sangre. Cortaba, lijaba. Teresa se cayó, pidió agua. Leonor le dio un vaso, sujetando la débil cabeza de la anciana. El piano, el que se quemó en el centro cultural, se lo llevó a su casa. Teresa dio un pequeño sorbo y se reclinó en la almohada. Trajo a maestros de Sevilla, él mismo tallaba algo, tensaba cuerdas nuevas. Una vez entré y estaba sentado frente a él, acariciando las teclas. Le digo: Arturo, escríbele. Ya te has recuperado, vuelves a ser un maestro. Y él niega con la cabeza. Me he informado, responde. Se ha casado con un economista rico. Vive en la ciudad, todo le va bien. Seguramente toca en una orquesta. ¿Para qué voy a meterme yo allí con mi vida quemada? Que sea feliz. La ironía de la situación era tan despiadada que Leonor soltó una risa corta y amarga. Arturo lo había dado todo, había recurrido a una terrible mentira por su gran futuro musical, y ella, movida por el rencor, había cerrado ella misma la tapa del instrumento, había cambiado el escenario por cursos de cocina para sorprender a los invitados de su marido, había cambiado las partituras por presupuestos de reformas en su perfecto piso de Sevilla. Él había cuidado el piano para ella durante 30 años, y ella no había tocado las teclas ni una sola vez en todos esos años. El dolor que le había causado Ricardo parecía ahora una menudencia vulgar en comparación con la tragedia que se desarrollaba aquí, a orillas del río. Tía Tere. Leonor ajustó con cuidado la manta sobre el pecho de la anciana. Necesitas descansar. Te has quitado tu carga. Me perdonarás, Leonorcita. En los ojos apagados de Teresa brilló una esperanza desesperada. Te perdono. Leonor lo dijo con facilidad, dándose cuenta de que decía la pura verdad. Y perdónate tú también. Todos fuimos víctimas de buenas intenciones. Duerme. Esperó a que la respiración de Teresa se volviera regular, profunda. Luego salió en silencio al zaguán y abrió la puerta de entrada. La noche ya se había adueñado del lugar. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire cristalino y frío. El cielo sobre las montañas de la sierra se había despejado, revelando un gran y brillante manto de estrellas. Leonor estaba en el porche, apoyando las palmas en la áspera barandilla de madera y mirando al otro lado de la calle. En las ventanas de la nueva casa de Arturo ardía una cálida luz amarilla. A través de las cortinas de lino no del todo corridas se podía distinguir la silueta maciza de un hombre. Estaba sentado a la mesa, con la cabeza muy inclinada, probablemente sobre otro plano o una pieza de madera. No había más de 30 pasos hasta él. 30 pasos y 30 años. Leonor sentía cómo en el bolsillo de sus vaqueros reposaba el diapasón de madera. Podría ir allí ahora mismo, llamar a la cancela, entrar en la casa iluminada y simplemente decir: lo sé todo, pero no se movió. Los años de vida con Ricardo la habían acostumbrado a la cautela, habían desarrollado el hábito de reprimir los impulsos. Tenía miedo de que Arturo, al verla, se decepcionara, de que ante él apareciera no una joven pianista ardiendo en ideas, sino una mujer adulta y cansada con el bagaje de un matrimonio roto. La puerta de la casa de enfrente se abrió de repente. Arturo salió al porche. Leonor se quedó inmóvil, fundiéndose con la densa sombra del cobertizo. Incluso desde lejos se veía que en esencia apenas había cambiado. La misma amplitud de hombros, la misma solidez en cada movimiento. La plata había teñido su pelo, pero se mantenía erguido, como un robusto pino de barco. Bajó los escalones hacia el patio, llevando un haz de leña, y de repente se detuvo. Arturo giró la cabeza en dirección a la casa de Teresa. Leonor contuvo la respiración. Le parecía que no podía verla en la oscuridad, pero él miraba exactamente al lugar donde ella estaba. Miró durante mucho tiempo, atentamente. En el silencio del pueblo dormido solo se oía el chapoteo del agua en la orilla. Luego se dio la vuelta lentamente y volvió a entrar en la casa, cerrando tras de sí la maciza puerta en silencio. Leonor recuperó el aliento. El aire le quemaba los pulmones con su frío. Mañana,
Iría mañana por la mañana, cuando tuviera un plan de acción, cuando encontrara las palabras adecuadas. Hoy le esperaba la primera noche en la casa donde todo le recordaba a la época en que estaba verdaderamente viva. Estimados oyentes, si se han sentido conmovidos por nuestra historia y resuena en sus almas, por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Su apoyo es muy importante y nos ayuda a crear nuevas y profundas historias. Continuamos. La mañana irrumpió en la habitación con una luz fresca y limpia. Leonor se despertó mucho antes del amanecer. El hábito de los madrugones urbanos, desarrollado durante años de despedir a su marido para reuniones importantes, funcionó sin falta. Pero hoy no tenía que preparar un espresso doble ni planchar camisas. Hoy tenía que cruzar la calle. Teresa dormía en silencio. Su respiración era apenas perceptible, regular. Leonor, con cuidado, intentando no hacer crujir el suelo de madera, se vistió. Eligió unos sencillos pantalones de pana y un jersey voluminoso de punto grueso. En el bolsillo, como de costumbre, el diapasón de madera. Salió al porche. Fuente Clara se despertaba con pereza. Sobre el río flotaba una densa niebla lechosa, aferrándose a las cimas de las montañas de la sierra. El aire de otoño era punzante, vigorizante. Aclaraba los pensamientos al instante. Leonor bajó los escalones y se acercó a la cancela. La calle, cubierta de grava húmeda tras la noche, parecía ahora una frontera infranqueable. Como escribió un poeta, vivir la vida no es cruzar un campo. Ella y Arturo habían cruzado ese campo por separado, a pie, y además con los ojos vendados. Leonor sonrió ante sus propios pensamientos. Durante 30 años había ensayado en su cabeza diálogos perfectos, frases mordaces que le lanzaría a la cara al encontrarse. Y ahora, cuando la verdad se había revelado, todos los monólogos preparados se habían desmoronado como hojas secas. Empujó la cancela con decisión y cruzó la calle. El patio de Arturo respiraba orden. Una pila de leña perfectamente apilada, senderos cuidados, bancos de madera decorados con elaborada talla. En la terraza abierta, que al parecer servía de taller de verano, había un banco de carpintero. Arturo estaba allí, de espaldas a ella, inclinado sobre una maciza tabla de roble, biselando con un cepillo. Sus movimientos eran medidos, precisos. En ellos se sentía una fuerza masculina primordial, no malgastada en el ajetreo de la ciudad. Llevaba una sencilla camisa de franela, con las mangas arremangadas hasta los codos. Leonor miró involuntariamente sus manos. Viejas cicatrices de quemaduras, blanquecinas por el tiempo, cubrían sus antebrazos como una telaraña, bajando hasta las muñecas, testimonio de su terrible hazaña. La grava crujió traicioneramente bajo su zapato. El cepillo se detuvo. Arturo se enderezó lentamente, dejó la herramienta en el banco y se dio la vuelta. Encontrarse con la mirada del pasado es siempre una prueba. Leonor esperaba que en sus ojos brillara el susto, la agitación o la incomodidad, pero la mirada de Arturo era tranquila, profunda y sorprendentemente clara. El tiempo había plateado sus sienes, había dejado profundas arrugas en las comisuras de sus ojos, pero la esencia de este hombre permanecía inalterada. Seguía pareciendo un muelle fiable en el que no daba miedo atracar en ninguna tormenta. «Hola, Arturo», dijo Leonor. Su voz sonó un poco más alta de lo que había planeado. Él cogió un trapo limpio de la mesa, se limpió las manos sin prisa. «Hola, Leonor». Su resonante barítono pareció vibrar en el aire matutino. «¿Qué temprano hoy? ¿O 30 años es tiempo suficiente para no mirar el reloj?» En su tono no había burla, solo una suave ironía adulta de un hombre que hacía tiempo que había dejado de jugar al escondite con el destino. «Habría venido ayer por la tarde». Leonor dio un paso más cerca de la terraza, sintiendo cómo se desvanecía su parálisis interna. «Pero temía que no abrieras. Te vi ayer junto a la cancela de Teresa». Arturo se apoyó en el banco de carpintero y cruzó los brazos sobre el pecho. «Pensé que te habías perdido o que estabas decidiendo si valía la pena molestar a los fantasmas locales». Los fantasmas resultaron ser bastante tangibles. Le respondió con la misma ironía tranquila. Era sorprendente lo fácil que se le daba equilibrarse en el filo sin caer en la histeria o el patetismo. «Hablé con Teresa ayer por la tarde». Arturo inclinó la cabeza ligeramente. Su rostro se volvió impenetrable por un instante, como un libro cerrado. Así que la vieja decidió por fin aligerar su alma ante la instancia superior, y yo que le pedí que guardara silencio.
¿Para qué necesitas esa carga, Leonor? Tienes tu propia vida próspera en la gran ciudad. Un marido, seguro que pronto vendrán los nietos. ¿Para qué remover las cenizas? ¿Cenizas? Leonor negó con la cabeza, subiendo los escalones de la terraza. Ahora estaban al mismo nivel. Mi próspero marido hizo ayer las maletas y se fue, dejándome de recuerdo un anillo de regalo para su joven asistente. Mi próspera vida resultó ser un bonito decorado de cartón. Y las verdaderas cenizas, Arturo, estaban aquí, en el 94, en el viejo centro cultural. Arturo la miraba fijamente, evaluaba su estado, leía entre líneas, como solo él sabía hacer. Una mañana de otoño junto al río no es el mejor momento para estar mucho tiempo al viento, dijo finalmente, señalando la maciza puerta de la casa. Entra. No puedo ofrecerte café de ciudad, no tenemos. Pero sí he preparado un té de escaramujo y menta. Por dentro, la casa de Arturo impresionaba por su amplitud y luminosidad. Aquí reinaba la madera en todas sus manifestaciones. Suelos lisos y pulidos, vigas de techo a la vista, muebles macizos hechos a mano. La casa respiraba una solidez masculina, desprovista de pequeños trastos domésticos. Pero lo principal estaba en el centro del gran salón. El piano de media cola, el mismo, rescatado del incendio, estaba sobre una pequeña tarima, como un altar. Sus costados, antes ennegrecidos, brillaban ahora con el noble lustre mate de la madera restaurada. Los arañazos habían sido cuidadosamente lijados. Los pedales de latón estaban pulidos hasta un brillo dorado. Ya no era solo un instrumento musical, era un monumento vivo a su amor. Leonor se acercó lentamente, como en un sueño, al piano. No podía apartar la vista del teclado. Teclas perfectamente alineadas, ni una sola que se atascara. Recordaba lo quemadas, lo horribles que estaban las manos de Arturo cuando sacó este instrumento del fuego. Levantó la mano y tocó la tapa pulida con la punta de los dedos, ingrávida. ¿Suena?, preguntó Leonor casi en un susurro. La madera siempre suena, si encuentras la frecuencia correcta. Resonó Arturo desde el umbral de la cocina, repitiendo palabra por palabra la frase de su juventud. Leonor se volvió hacia él. En sus ojos no había lágrimas, solo una gratitud oceánica e insondable. Lo restauraste, con tus manos. Después de todo lo que pasó, hiciste lo imposible. Y yo. Su voz finalmente tembló. Y yo nunca más volví a sentarme ante un instrumento, Arturo. Desde el día que me fui de aquí, ni una sola vez. La taza con el té de escaramujo en las manos de Arturo tembló ligeramente, derramando un par de gotas ambarinas sobre el platillo. Fue la única reacción que delató su asombro. 30 años sin música. Dejó las tazas sobre la mesa, como si de repente se hubieran vuelto insoportablemente pesadas. En su voz se mezclaban la amargura y un profundo pesar. Leonor, le pedí a Teresa que te mintiera precisamente para que tocaras, para que te convirtieras en una grande. ¿Y tú encerraste tu talento en una jaula por un viejo rencor? Lo encerré por una traición, o más bien, por lo que yo consideraba una traición. Leonor se acercó a la mesa y se sentó en una pesada silla de roble. Ricardo, mi exmarido, exigía mi atención las 24 horas. No necesitaba una pianista, sino una esposa perfecta para recepciones de postín. Acepté ese papel. Pensé que así curaba mi herida. Resultó que simplemente me congelé en vida. Arturo se sentó frente a ella. La miró durante mucho tiempo, estudiándola. En su mirada no había lástima, esa que Leonor tanto odiaba. Había una comprensión profunda y silenciosa. Ambos fuimos malos estrategas, Leonor dijo, rodeando la taza caliente con sus grandes manos, cubiertas de cicatrices. Yo quise darte la libertad, y te di el vacío. Tú quisiste olvidarme, y te olvidaste a ti misma. Qué cosa más curiosa es la vida. Intentas hacerlo lo mejor posible, y te sale el guión de un melodrama barato. Leonor se rió en voz baja, cubriéndose la boca con la mano. La tensión que había flotado entre ellos desde el primer segundo del encuentro se rompió, disolviéndose en esa suave risa matutina. ¿Y qué vamos a hacer ahora con este mal guión, compañero restaurador?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Lo mismo que con la madera estropeada. Arturo sonrió ligeramente, y esa sonrisa rejuveneció su rostro al instante. Quitaremos el barniz viejo, lijaremos los errores e intentaremos sonar de nuevo. Bebe el té, que se enfría.
El té de escaramujo dejaba en los labios un regusto astringente y apenas dulce. Leonor miraba el fondo de su taza vacía, ordenando sus pensamientos. En esta luminosa casa de madera, junto al hombre que una vez renunció a ella por su propio bien, el ajetreo de la ciudad parecía un invento absurdo. Durante 30 años había construido castillos de arena, llamándolos fortaleza segura, y el verdadero apoyo había estado todo este tiempo aquí, a orillas del río, entre olores de virutas de madera y la brisa fluvial. Arturo se levantó de la mesa, llevó los platos al fregadero. Sus movimientos seguían siendo pausados, medidos. No se apresuraba, no intentaba llenar el silencio con conversaciones sin sentido. Vamos, Leonor, es hora de acostumbrarse a la nueva realidad. Acércate a él, dijo finalmente, asintiendo hacia el salón, donde se alzaba el piano. Un instrumento no debe permanecer en silencio tanto tiempo. La madera se seca sin vibración. Necesita sonido para vivir. Leonor se levantó. Sentía las piernas inusualmente pesadas. Dio unos pasos hacia el cuerpo negro y pulido, y cada paso resonaba con un eco hueco en su propia conciencia. El miedo al instrumento, que había cultivado durante años, se mezclaba ahora con la emoción. Se detuvo junto al teclado. La hilera de teclas blancas y negras parecía impecable. Leonor levantó la mano derecha, los dedos le temblaban ligeramente. Posó el índice sobre una tecla de la primera octava. Un sonido prolongado, profundo y cristalino llenó la habitación. Rebotó en las vigas de madera del techo, se deslizó por las paredes de troncos y se disolvió suavemente en el aire. Leonor cerró los ojos, absorbiendo esa vibración. El sonido le penetró bajo la piel, respondiendo con una cálida ola en algún lugar cerca del plexo solar. Tiene un timbre increíble, susurró, sin abrir los ojos, incluso mejor que antes del incendio. El fuego no solo templa el acero. Arturo se acercó y se detuvo a un paso de ella. La madera de la tabla armónica sufrió mucho. Tuve que reemplazar varias secciones, encontrar un abeto viejo con la densidad de fibra correcta y luego afinarlo durante mucho tiempo. Yo no soy músico, Leonor. Lo afiné de memoria, recordando cómo sonaba bajo tus manos, y tensé las cuerdas hasta que el sonido se pareció a ese recuerdo. Leonor abrió los ojos de par en par y lo miró. En sus palabras no había ni un gramo de falsedad o intento de provocar lástima. Constataba el hecho de su devoción de años con la misma sencillez con la que hablaría de reparar un tejado con goteras. Posó ambas manos sobre el teclado y tocó un simple acorde de do mayor. Los dedos, desacostumbrados a la resistencia de las teclas, no obedecían bien. El acorde salió inseguro, un poco borroso, pero la armonía era correcta. Luego intentó tocar un arpegio sencillo. Los músculos de la muñeca respondieron al instante con un ligero dolor punzante. El cuerpo había olvidado la postura correcta, el peso de la mano. Leonor apartó las manos del piano y las entrelazó. He desaprendido, Arturo. En su voz sonó una sonrisa amarga. Mis manos ahora solo saben colocar cubiertos con elegancia en las cenas de gala y escribir mensajes a la empleada del hogar. La gran pianista por la que te sacrificaste terminó en 1994. Arturo frunció el ceño. Extendió sus grandes manos, surcadas de cicatrices blanquecinas, y tomó con cuidado pero con firmeza sus manos entrelazadas. Su piel estaba caliente y seca. Mira mis manos, Leonor, dijo con firmeza. Los médicos decían que no podría sostener ni una cuchara. Decían que los tendones estaban dañados irreversiblemente. La primera pieza de madera que intenté trabajar la estropeé tanto que dolía mirarla. La segunda la manché de sangre porque se me abrió la piel. Tardé meses en aprender a sostener una herramienta, y tú me dices que has desaprendido a pulsar las teclas porque no lo has hecho en mucho tiempo. Soltó sus manos y retrocedió un paso. La memoria no vive en la cabeza, vive en los músculos y en el alma. No has desaprendido, simplemente te lo prohibiste. Levanta la prohibición. Leonor inspiró profundamente el aire que olía a madera y menta. Recordó a Clara, su hija, que ayer le devolvió las llaves del coche a su padre. Recordó a Ricardo con su cajita de terciopelo azul. Toda aquella vida falsa y brillante se quedó allí, en la ciudad. Aquí solo había verdad, dura, quemada, pero real. Corrió la banqueta y se sentó. Enderezó la espalda, recuperando esa sensación olvidada de la postura correcta, y posó las manos sobre el teclado. Al principio tocó lentamente, con inseguridad.
Era una melodía sencilla, un nocturno que solía ensayar en el viejo centro cultural antes del incendio. Los dedos tropezaban, se enredaban en las transiciones, pero Leonor no se detuvo. No intentaba tocar perfectamente, simplemente permitía que el silencio acumulado durante décadas saliera al exterior a través del sonido. Poco a poco, la música la fue atrapando. La rigidez desapareció, dando paso a la alegría primordial de la creación. La melodía cobró fuerza, se hizo más densa, más rica. Leonor sentía cómo, junto con esos sonidos, se iban el cansancio, el rencor hacia su marido, el dolor por el tiempo malgastado. No tocaba para un público invisible, tocaba para sí misma y para el hombre que estaba ahora junto a la ventana, mirando el Volga matutino. Cuando el último acorde se disolvió en el silencio de la habitación, Leonor bajó las manos a las rodillas. La respiración se le había entrecortado. En la frente le asomaba un ligero sudor, pero por dentro se sentía extraordinariamente ligera. Arturo se volvió hacia ella. En sus labios jugaba esa misma sonrisa cálida y compasiva que recordaba de su juventud. Para ser la primera vez, después de tantos años de parón, bastante aceptable, comentó con ironía: «Pero tendrás que trabajar el staccato, suena un poco apagado». Leonor se rió a carcajadas, libremente, echando la cabeza hacia atrás. «Eres insoportable, Arturo», respondió entre risas. «Aquí estoy yo, viviendo una catarsis, y tú criticando mi técnica. Alguien tiene que devolverte a la tierra». Se acercó al piano y se apoyó en su borde. «¿Piensas volver a Sevilla en los próximos días?». Leonor miró la tapa pulida del instrumento, en la que se reflejaba el sol de la mañana. Volver a un piso vacío, donde todo le recordaba a la traición. Volver a las conversaciones con abogados sobre el reparto de bienes. «Tendré que ir para los trámites del divorcio», respondió con calma. «Pero eso puede esperar. Teresa me pidió que me quedara con ella. Necesita ayuda. Y yo necesito recordar el resto del repertorio. Si por supuesto el dueño del piano no se opone a ensayos diarios». «El dueño del piano ha estado esperando estos ensayos durante 3 décadas», respondió Arturo con seriedad. «Creo que podrá soportar tu staccato imperfecto de alguna manera». Se miraron, y en esa mirada había más sentido que en las miles de palabras que ella había pronunciado en años de matrimonio. La vida, que una vez se desvió por un camino tortuoso, debido a una mentira ajena, finalmente volvía al camino recto y luminoso. Leonor sacó del bolsillo el diapasón de madera y lo dejó en el borde del piano. Arturo miró la madera oscurecida por el tiempo y asintió en silencio. La frecuencia se había encontrado, y ahora les tocaba sonar al unísono. El viento de noviembre arrastraba por las calles de Sevilla un aguanieve helado. Ricardo estaba sentado en el sofá de cuero de un impersonal apartamento de alquiler, mirando la pantalla oscura del televisor apagado. Había pasado poco más de un mes desde aquella noche en que la pesada puerta de su propia casa se cerró tras él. La ilusión de libertad y la anticipación de una nueva y brillante vida se disiparon sospechosamente rápido, dando paso a un aislamiento resonante y estridente. Alina, esa joven musa por la que había borrado con tanta ligereza 26 años de matrimonio, desapareció de su vida en el preciso momento en que se enteró del estado de sus cuentas. Resultó que el romance con un hombre maduro y exitoso solo es atractivo en el decorado del lujo incondicional. En cuanto Ricardo insinuó la existencia de créditos ocultos y la necesidad de recortar el presupuesto, la musa perdió instantáneamente la inspiración. Se excusó secamente aludiendo a una insalvable diferencia de edad, recogió sus cosas y se fue volando en busca de una fuente de financiación más fiable. Ricardo cogió el teléfono y marcó el número de su hija. En la pantalla apareció la cara de Clara. Sonaron 2 largos tonos, tras los cuales la llamada se cortó. Se reclinó en el sofá y se frotó las sienes. Su propia madre no respondía a sus llamadas desde hacía 3 semanas, negándose categóricamente a hablar con el hijo que había traicionado a su familia. Se había quedado absolutamente solo, a solas con sus trajes impecablemente cortados, su perfume de élite y la heladora comprensión de que, sin Leonor, resultaba ser solo una hermosa fachada tras la que se escondía un vacío abismal. Ese mismo eco de dolor que, con arrogancia e insensatez, había lanzado a su mujer, había dado la vuelta al tiempo y le había golpeado a él mismo por la espalda, quitándole el suelo bajo los pies. Mientras tanto, en Fuente Clara, se instalaba un invierno profundo. El río se cubrió de una primera capa de hielo transparente.
Las montañas se pusieron frondosos gorros blancos. La vida de Leonor adquirió un nuevo ritmo, medido, en el que no había lugar para el ajetreo de la ciudad, las sonrisas falsas y las preocupaciones interminables. Sus mañanas comenzaban encendiendo la chimenea en casa de Teresa. Leonor, urbanita hasta la médula, aprendió en pocas semanas a manejar con destreza la leña y los tiros. El fuego rugía alegremente, llenando la habitación de un acogedor calor resinoso. Teresa, envuelta en un chal de plumas, la observaba desde su cama y de vez en cuando dejaba caer comentarios irónicos. «Tú, Leonorcita, no agites el leño como si fuera un sable», se reía la anciana, viendo cómo Leonor intentaba meter un rebelde tronco de abedul en el hogar. «Al fuego le gustan las caricias. Trátalo como a un hombre. Demuéstrale quién manda, pero finge que cedes». Leonor se reía, limpiándose el hollín de la mejilla con el dorso de la mano. Se sentía sorprendentemente ligera, tan ligera que a veces se asustaba de ese sentimiento, esperando una jugarreta del destino. «Tía Tere, tus consejos para domar el fuego los he aprendido». Leonor se sentó en el borde de la cama, ajustando la manta de la anciana. «Pero, ¿qué hago con ese carpintero testarudo de enfrente? Todavía me habla como si nos hubiéramos separado ayer. Sin dramas, sin buyasnie ni atnosheni. Me desconcierta un poco». Teresa entrecerró los ojos con picardía. Sus claros ojos brillaron bajo sus espesas cejas canas. «¿Y qué esperabas? Que se arrodillara y empezara a recitarte versos. Arturo no es de los que hablan por hablar. Su amor no está en la lengua. Vive en sus manos. 30 años puliendo tu piano. Ahí tienes todas las palabras. Mejor dime, ¿cómo estás tú por dentro? ¿Te has descongelado?» Leonor miró por la ventana, por la que giraban grandes copos de nieve. «Me he descongelado, tía Tere. Pero tengo miedo. Ya estoy en la 60, contando los años, y me siento como si tuviera 22 de nuevo y acabara de llegar destinada. La edad, niña mía, son solo números en el pasaporte». Y un crujido en las rodillas observó sabiamente la practicante, reclinándose en las almohadas. «El alma no envejece, o brilla o se pudre. La tuya brilla. Vete ya con tu músico. El instrumento lleva mucho tiempo parado». Cada día, después de comer, Leonor se ponía un abrigo cálido y cruzaba la calle. Arturo dejaba la puerta sin cerrar. Él trabajaba en su luminoso taller de la terraza, tallando nuevas piezas para muebles, mientras Leonor se sentaba al piano. La música volvía a ella, no por arte de magia. Tenía que abrirse paso con dificultad a través de años de amnesia muscular, reconstruyendo los sólidos lazos entre la partitura en su memoria y la punta de sus dedos. Hubo momentos de desesperación, cuando las muñecas se le agarrotaban y un pasaje complejo se deshacía en sonidos desafinados, pero cada día los acordes sonaban más seguros y limpios. La casa de Arturo se llenaba de Bach, Chopin, Rachmaninoff. La madera del piano parecía cantar con ella, absorbiendo con avidez el sonido y devolviendo lo acumulado durante 30 años de espera. Una tarde, mientras afuera aullaba el viento, Arturo entró en el salón con 2 tazas de té caliente. Leonor acababa de terminar un estudio complejo y exhaló ruidosamente, relajando las muñecas cansadas. «Las urracas locales me han pedido que te diga que tu técnica se ha vuelto tan impecable que ya no pueden dormir en las ramas por la envidia», dijo imperturbable, dejando las tazas sobre la mesa de madera. «Tienen que escuchar música clásica hasta el atardecer. Dile a las urracas que mañana pasamos a Scriabin. Que preparen su sistema nervioso aviar», replicó Leonor, aceptando la taza de sus manos y sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Estaban sentados en la penumbra, iluminados solo por una vieja lámpara de pie que proyectaba una acogedora luz amarilla sobre las paredes de troncos. Arturo miraba su perfil, la forma en que sostenía la taza, y en sus ojos se leía esa misma devoción fiable e inquebrantable por la que valía la pena pasar todas las pruebas. «Llamé a un afinador conocido en Sevilla», dijo de repente, mirando la ventana oscura contra la que golpeaba la nieve. «Le pregunté por la acústica de las salas. Dijo que en la Filarmónica Provincial planean un gran concierto benéfico para Navidad. Buscan solistas». Leonor se quedó inmóvil. El té le quemó la lengua, pero ni siquiera se dio cuenta. «Arturo, ¿de qué hablas? ¿Qué concierto?». Su voz tembló, delatando un pánico repentino. «Pronto cumpliré 53 años. No he tocado en público en 30 años. ¿Quién me va a dejar subir a un escenario? Además,
Es ridículo. Quien te oiga tocar ahora te dejará sin más palabras. Arturo se volvió hacia ella, y su rostro se puso extremadamente serio, casi severo. No saqué este instrumento del fuego, ni le pedí a Teresa que te mintiera para que escondieras tu don entre las 4 paredes de mi casa. No permitiré que te escondas de nuevo, ¿me oyes? Irás a la ciudad y tocarás. Leonor miraba su rostro curtido y tranquilo, y comprendía que no bromeaba. Él creía en ella más de lo que ella creía en sí misma, y en esa fe incondicional se escondía una fuerza capaz de mover montañas. Leonor guardó silencio, mirando las sombras que danzaban en las paredes de troncos proyectadas por la vieja lámpara de pie. Actuar en Sevilla le parecía una auténtica locura, un salto a un abismo sin ningún tipo de red. Pero Arturo no la presionaba, simplemente esperaba, bebiendo a sorbos lentos el té de su taza de barro. ¿Te das cuenta de que allí habrá virtuosos jóvenes y ambiciosos? Rompió finalmente el silencio, rodeando nerviosamente la porcelana caliente con las palmas de las manos. Gente que ha ensayado 10 horas al día mientras yo elegía los tonos de las cortinas del salón y discutía con Ricardo el menú para sus socios. ¿Y qué? Arturo se encogió ligeramente de hombros, y en ese gesto había tanta calma imperturbable que el pánico de Leonor remitió un poco. La música no es una competición de atletismo. Aquí no dan medallas por la velocidad al tocar las teclas. En el escenario se valora la profundidad y la verdad. Y tu profundidad ahora es suficiente para inundar toda la sala. Acepta, yo mismo te llevaré a la ciudad. Diciembre entró en pleno derecho, cubriendo las montañas de la sierra con un espeso y brillante manto de nieve. Leonor ensayaba con fervor, hasta sentir un ligero entumecimiento en las yemas de los dedos. Teresa venía a casa de Arturo por las tardes, se sentaba en la mecedora y escuchaba, asintiendo con aprobación al ritmo de los pasajes complejos. El piano respiraba, vibraba, respondía a cada toque con tal entrega que parecía desear esa actuación tanto como su dueña. Llegó el día de la audición. Arturo sacó de su patio su pesado y sólido todoterreno. El viaje a Sevilla duró unas 2 horas. Leonor miraba los paisajes nevados que pasaban, y por dentro todo se tensaba como la cuerda de un piano antes de afinar. El edificio de la Filarmónica Provincial los recibió con un eco resonante, ajetreo y el olor específico a parqué viejo, mezclado con el aroma de café caro de la cafetería. En los pasillos se agolpaban músicos, muchos de los cuales podrían ser hijos e hijas de Leonor. Se sentía infinitamente ajena entre esos rostros jóvenes y seguros de sí mismos. «Respira hondo», dijo Arturo en voz baja pero con firmeza, sujetándola por el codo. «No has venido a demostrarles tu valía, has venido a recuperar tu propio nombre». Entró en la espaciosa sala. En el escenario se alzaba un instrumento de concierto, brillando con un impecable pulido negro bajo los focos. En el centro del patio de butacas vacío, tras una larga mesa, estaba sentado un jurado de 3 personas. Rostros cansados y severos de profesionales que habían escuchado a no pocos aspirantes esa mañana. «Preséntese, por favor, y díganos su programa», dijo secamente el presidente del jurado, un hombre canoso, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Leonor dijo su nombre y anunció el preludio de Rachmaninoff. Subió al escenario y se sentó ante el instrumento. Las teclas le parecieron extrañas, demasiado ligeras en comparación con el denso recorrido del piano restaurado de Fuente Clara. Pero entonces miró a la sala. Allí, en la última fila, estaba Arturo. No se sentó en una butaca de terciopelo. Se alzaba sobre las filas, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un faro fiable en una noche de tormenta. Leonor levantó las manos y las posó sobre el teclado. El sonido llenó al instante el enorme espacio. Ya no era la interpretación tímida y dubitativa que había sonado el primer día en la casa de madera. En cada acorde, en cada transición, se escondía una poderosa e indomable sed de vida. Vertió en esas notas todo: la amargura de la pérdida, el largo y voluntario entumecimiento, la traición de su marido y el regreso luminoso y penetrante a sí misma. La música avanzaba en pesadas olas, rompiendo contra las paredes de la sala y volviéndose a unir, pulsando con una energía que era imposible imitar o aprender de memoria. El presidente del jurado levantó la cabeza de sus papeles ya en el tercer compás. A mitad de la pieza, todos los miembros del jurado estaban sentados completamente erguidos, escuchando esta potente y madura interpretación de un clásico. Cuando Leonor apartó las manos de las teclas y el sonido se disolvió bajo el alto techo,
En la sala se hizo un silencio denso y resonante. Nadie pronunció una palabra. ¿Dónde ha actuado antes de hoy?, preguntó con voz ronca el presidente, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. ¿En qué orquesta? En el centro cultural de un pueblo a orillas del río, respondió honestamente Leonor, levantándose del instrumento. Hace exactamente 30 años. Los miembros del jurado se miraron entre sí, intercambiando breves y expresivas miradas. La esperamos en el ensayo general dentro de 3 días. Está en el programa principal, resumió el presidente, volviéndose a poner las gafas. Mientras Leonor volvía a la vida, recuperando su voz, Ricardo continuaba su vertiginosa caída hacia un vacío personal y cuidadosamente construido. A la misma hora en que su exmujer tocaba a Rachmaninoff, él estaba sentado en un caro restaurante panorámico frente a su hija. Clara había accedido a la reunión después de muchas súplicas, pero miraba a su padre con frialdad, como a un completo desconocido sin interés. Ricardo intentaba bromear, pidió los mejores aperitivos, hablaba de nuevos proyectos de inversión, pero cada una de sus palabras rebotaba como guisantes en el muro sordo de su indiferencia. ¿Para qué me has llamado? Clara lo interrumpió a media palabra, apartando el postre intacto. Tengo muy poco tiempo, de verdad. Ricardo se detuvo. Su sonrisa ensayada y perfecta se desvaneció, dejando al descubierto su desconcierto. Clara, soy tu padre. Sí, me equivoqué, lo admito, pero somos una familia. Cuéntame mejor. ¿Cómo está mamá? ¿Se ha escondido en su rincón y sufre? Necesita dinero para instalarse. Dime una cantidad, te la transfiero. No me importa. Clara lo miró con un desprecio casi físico y evidente. Mamá no sufre. Mamá va a tocar una parte solista en el concierto de Navidad de la Filarmónica Provincial. Ricardo se quedó helado con la pesada copa de cristal en la mano. El caro vino de Borgoña le pareció agrio. ¿Tocar en un escenario? Soltó una risa incrédula, intentando recuperar una expresión condescendiente. Pero si no ha visto una tecla en 3 décadas, eso es algún tipo de afición. Resulta que la verdadera dimensión de una persona no desaparece si no la asfixias con la rutina y el ego ajeno. Clara se levantó de la mesa, dejando sobre el mantel inmaculado un billete para pagar su café. Ella está viva, ¿entiendes? Y tú no. Tú eres solo una función que se ha estropeado. Se fue, dejándolo sentado en la mesa lujosamente puesta, rodeado del murmullo de voces ajenas. Las palabras de su hija le golpearon con más precisión y profundidad que cualquier proceso de divorcio. Ricardo de repente se dio cuenta de algo monstruoso. No había perdido simplemente a una esposa cómoda. Había perdido a una mujer cuya verdadera talla nunca se había molestado en apreciar en 26 años de convivencia. Toda su vida, sin su presencia silenciosa y suavizante, resultó no ser más que un decorado bonito pero absolutamente vacío, en el que él mismo sentía un frío insoportable. Esa misma noche, el todoterreno de Arturo abría un surco de faros a través de la densa ventisca, de vuelta a Fuente Clara. La nieve caía a cántaros, los limpiaparabrisas apenas daban abasto con los pesados copos. En el interior del coche hacía calor, olía a buen tabaco y al perfume intenso de Arturo. ¿Sabes qué es lo que más me apetece ahora mismo en el mundo?, preguntó Leonor, reclinando la cabeza en el reposacabezas y mirando el perfil del hombre. Probablemente champán de coleccionista y ovaciones, sonrió él sin apartar su atenta mirada de la carretera nevada. No, ella negó con la cabeza, y en sus labios apareció una sonrisa suave y completamente feliz. Quiero llegar a casa, quitarme estos incómodos zapatos de ciudad y simplemente sentarme a tu lado en la terraza, escuchar cómo aúlla el viento y crepita la leña en la chimenea. Arturo extendió la mano derecha y cubrió la de ella. Sus dedos, surcados de cicatrices blancas, rastros de aquella noche en que salvó su música, estaban calientes e increíblemente fiables. La leña la corté esta mañana, respondió con calma. Y sentarnos juntos. Lo haremos. Ahora nada nos lo impide. El coche se desvió por un camino rural, llevándolos lejos del ajetreo de la ciudad, hacia donde, bajo la nieve, dormía el gran río, y donde el tiempo, por fin, fluía en la dirección correcta. Diciembre había pasado su ecuador, cubriendo las montañas de la sierra con un espeso y brillante manto de nieve. El tiempo en Fuente Clara transcurría de forma diferente a la ciudad. No se medía en minutos en la esfera de un reloj caro, sino en el grosor de los ventisqueros junto a la valla,
en la cantidad de leña de abedul traída a casa y en las largas y lánguidas melodías que fluían de las ventanas de la casa de Arturo. Leonor se preparaba para el concierto de Navidad. Cada uno de sus días estaba subordinado a un ritmo estricto pero alegre. Por las mañanas cuidaba de Teresa. La vieja practicante se debilitaba cada semana. Cada vez se levantaba menos de la cama, prefiriendo yacer bajo el pesado edredón de plumas y mirar por la ventana, donde, sobre el fondo del silencio blanco, se ennegrecían las ramas del viejo sauce. Pero su mente lúcida y su lengua afilada permanecían intactas. Leonorcita, cuando salgas al escenario, mantén la espalda recta, le indicaba Teresa mientras Leonor le acomodaba las almohadas. Que todos esos petimetres de la ciudad vean de qué pasta estás hecha. Y no te olvides de sentar a mi Arturo en primera fila. Se ha ganado ese sitio más que cualquier ministro de cultura. Leonor sonreía, acariciando las manos secas e ingrávidas de la anciana. En esas conversaciones matutinas había tanto calor y paz que Leonor a menudo se sorprendía pensando que era precisamente eso lo que había anhelado todos esos últimos años, ahogándose en el lujo estéril de su piso de Sevilla. Le faltaba autenticidad, las aristas irregulares de las relaciones humanas, el olor a té de hierbas, el silencio en el que no había que demostrar nada. Después de comer, Leonor cruzaba la calle. El sendero entre las dos casas estaba tan pisado que parecía una sola cosa, un hilo fuerte que unía dos soledades. Arturo no decía grandes palabras de amor. Simplemente calentaba la casa cada día antes de que ella llegara. Preparaba escaramujo fresco y se sentaba en un rincón de su taller con otro trozo de madera para escucharla tocar. La música de Rachmaninoff llenaba el espacio, desbordándose más allá de las paredes de troncos. Era un torrente potente y tumultuoso en el que se disolvían los restos de viejos rencores. A veces Leonor se detenía, masajeándose las muñecas, y entonces Arturo se acercaba en silencio, posaba sus grandes y cálidas palmas sobre sus hombros. Con ese simple contacto, la tensión desaparecía, reemplazada por una respiración profunda y regular. Y en ese mismo momento, a cientos de kilómetros del pueblo nevado, el destino completaba su obra con Ricardo. Estaba de pie frente a la puerta del piso de su madre, en un viejo edificio de Sevilla. Llevaba un caro abrigo de cachemir, pero el frío le calaba hasta los huesos. Ricardo no había llamado allí en casi 2 meses. Levantó la mano varias veces hacia el timbre y la bajó de inmediato. Finalmente, la puerta se abrió sola. En el umbral estaba Ana, una mujer estricta e inflexible, con la espalda recta y el pelo cano peinado hacia atrás. Iba a salir de compras. Al ver a su hijo, no se inmutó. En su mirada no apareció ni lástima ni alegría, solo una pesada y plomiza comprensión. «Hola, mamá». Ricardo intentó sonreír, pero los labios no le obedecían, convirtiendo la sonrisa en una mueca patética. «¿Me dejas entrar? Hace un frío terrible». Ana se hizo a un lado en silencio, dejándolo pasar al recibidor. No le ofreció quitarse el abrigo, no lo invitó a la cocina a tomar un té. Simplemente se quedó de pie, apoyada en su bastón con empuñadura de madera, y miró al hombre que había dado a luz y criado. «¿A qué has venido, Ricardo?» Su voz sonaba apagada, sin las habituales entonaciones maternales. «Clara me dijo que tu joven pasión se evaporó en cuanto se enteró de tus deudas. ¿Has venido a pedir consuelo?» Ricardo bajó la cabeza. Las palabras de su madre le golpearon de lleno, con más precisión y dolor que el desprecio de su exmujer. «Mamá, lo he perdido todo», dijo con voz ronca. «El piso se lo quedó Leonor. El negocio se hunde. Los socios se niegan a renovar los contratos. Clara no me habla. Estoy solo, completamente solo. Me equivoqué». «No te equivocaste, hijo». Ana se apoyó pesadamente en el bastón. «Un error es cuando uno se equivoca de calle por accidente, pero tú llevas años construyendo tu castillo de naipes, exprimiendo a Leonor para sentirte grande. Te alimentabas de su silencio, de su docilidad, y cuando decidiste que se había convertido en un decorado demasiado aburrido, la echaste al frío». Ricardo levantó los ojos, llenos de desesperación. «Pero me arrepiento. Quiero arreglarlo todo. Si Leonor me diera una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?», lo interrumpió su madre, y en su tono resonó el metal. «¿Para que vuelvas a limpiarte los pies con ella en cuanto tus asuntos vayan bien?» Leonor por fin respira a pleno pulmón. Ha vuelto a su vocación. Ha florecido como nunca lo hizo a tu lado. Déjala en paz.
Esa es tu cruz, Ricardo, y tendrás que llevarla solo. Cambiaste oro por baratijas, y ahora te quejas de que las baratijas no calientan. Vete. Ricardo se quedó inmóvil, aturdido por esa verdad despiadada. La persona más cercana del mundo le había negado la indulgencia. Se dio la vuelta lentamente y salió al rellano. La puerta se cerró tras él en silencio, pero en ese silencio resonó la sentencia final e inapelable de su vida pasada. Esa misma noche, en Fuente Clara, se desató una fuerte ventisca. El viento aullaba en la chimenea, arrojando puñados de nieve contra los cristales. Leonor estaba sentada en el sofá del salón de Arturo, con las piernas recogidas y cubierta con una cálida manta. Arturo se acomodó en el sillón de enfrente. En sus manos tenía un pequeño trozo de madera de cerezo, que trabajaba con una gubia. «¿Qué va a hacer?», preguntó Leonor en voz baja, observando los movimientos precisos y medidos de sus dedos. Las cicatrices blancas de su piel ya no la asustaban, se habían convertido en un símbolo de devoción absoluta. Arturo sopló el polvo de madera de la pieza y miró a Leonor con una larga y cálida mirada. «Es un estuche para tu viejo diapasón», respondió con su resonante barítono. «El que tallé hace 30 años está muy desgastado. Un instrumento necesita un hogar seguro, como una persona». Por dentro, a Leonor la invadió una ternura increíble y punzante. En este hombre no había ni una pizca de falsedad. Construía su relación de la misma manera que restauraba piezas de madera. Con cuidado, con solidez, para la eternidad. Quedan 3 días para el concierto. Leonor desvió la mirada hacia la ventana oscura. «Mañana nos vamos a Sevilla para los ensayos generales. Estoy nerviosa, Arturo, ¿y si se me olvida la partitura? ¿Y si los dedos me fallan en el momento más importante?» Arturo dejó la gubia, se acercó al sofá y se sentó a su lado. La rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. Olía a virutas frescas, a escarcha y a calma. «Tus dedos no te fallarán, porque ahora no los gobierna el miedo, sino la libertad», dijo con seguridad, rozando su sien con los labios. «Llegaremos a la Filarmónica, saldrás al escenario y simplemente les contarás tu historia sin palabras, solo con música, y yo estaré sentado en primera fila, como mandó Teresa». Por cierto, hablando de Teresa, su voz se tiñó de preocupación. «Me da miedo dejarla aquí sola estos días. Está muy débil. La vecina, claro, ha prometido pasar, encender la chimenea, darle de comer, pero ya me he encargado de todo». Arturo interrumpió suavemente sus dudas. «Ayer fui al centro comarcal, llegué a un acuerdo con una buena cuidadora, una enfermera experimentada. Se quedará en casa de Teresa estos días, le controlará la tensión, le dará las medicinas. Nuestra anciana está en buenas manos. Necesita tranquilidad, y nosotros necesitamos devolverte a la música. Una cosa no funciona sin la otra». Leonor apoyó la mejilla en su fuerte hombro. Sentía físicamente cómo se derrumbaban las últimas barreras que había construido durante sus largos años de soledad en el matrimonio. Ya no necesitaba ser fuerte por los dos. No necesitaba controlar cada paso, anticipar el descontento ajeno, disculparse por existir. Aquí, en este pueblo nevado, junto a un hombre cuyo amor no requería pruebas, por primera vez en 3 décadas podía permitirse ser simplemente una mujer. Afuera, la ventisca arreciaba, borrando las huellas en los caminos, difuminando las fronteras entre el cielo y la tierra, y dentro de la casa de madera ardía una luz suave, crepitaban los leños en la chimenea, y 2 personas, que se habían encontrado a través de décadas de separación y mentiras, miraban en silencio las llamas. No tenían prisa. Lo más importante en sus vidas ya había comenzado. Sevilla se abalanzó sobre ellos con una cacofonía de sonidos. Bocinas de coches, el murmullo de una multitud inquieta, el crujir de la nieve bajo los pies de miles de apresurados transeúntes. Después del silencio prístino y resonante de Fuente Clara, la ciudad parecía un mecanismo enorme e inquieto que nunca se detenía y no esperaba a nadie. Arturo conducía con seguridad el todoterreno por las avenidas nevadas, maniobrando con facilidad en el denso tráfico. Alquilaron una habitación en un pequeño y acogedor hotel cerca de la Filarmónica, cuyas ventanas daban al río helado. Desde aquí, desde la alta orilla, el río parecía un desierto blanco e interminable que conectaba su presente urbano con su refugio rural. Los 2 días previos al concierto se fundieron en una sucesión pulsante de ensayos. La orquesta sinfónica, un organismo vivo y palpitante de decenas de músicos,
Al principio recibió a Leonor con un escepticismo apenas disimulado. El director de orquesta, un hombre canoso con un oído absoluto y una autoestima no menos absoluta, la saludó secamente y agitó la batuta, esperando escuchar la interpretación tímida de una aficionada que había olvidado el escenario. Pero después de los primeros compases del segundo concierto de Rajmáninov, su rostro se alargó y la batuta comenzó a moverse con una energía completamente diferente y respetuosa. Leonor no solo acertaba las notas, dictaba a la orquesta su propio ritmo, sufrido, y los profesionales se sometieron a esa fuerza primordial, reconociéndola como una igual. La noche de la actuación llegó inesperadamente rápido. Leonor estaba entre bastidores, inhalando el olor específico e incomparable de las cortinas polvorientas, los focos calientes y la colofonia. Llevaba un vestido negro largo y austero, sin lentejuelas ni detalles superfluos. La tela se ajustaba suavemente a su figura, realzando su postura perfectamente recta. Llevaba el pelo recogido en un moño liso. En el bolsillo del vestido pesaba el viejo diapasón de madera, su talismán personal, un ancla que la mantenía en el mar embravecido de las emociones. Desde la sala llegaba el murmullo uniforme y creciente de las voces. El público ocupaba sus asientos, hojeaba los programas, conversaba. Los músicos de la orquesta ya habían salido al escenario y ahora afinaban sus instrumentos, llenando el espacio con un sonido vibrante y ansioso de la. Arturo apareció en silencio. Llevaba un traje oscuro y elegante que le sentaba en sus anchos hombros tan orgánicamente como una camisa de trabajo de franela. El barniz de la ciudad no lo hacía ajeno, solo acentuaba esa profunda solidez masculina que no se podía comprar con dinero. Se acercó por detrás, posó sus manos cálidas y surcadas de cicatrices blancas sobre los hombros desnudos de Leonor. La madera lo recuerda todo, dijo junto a su oído, con un susurro grave y vibrante. Y tú recuerda, no temas nada. Tu música hace tiempo que ha superado estas paredes. Simplemente déjala salir. Leonor cerró los ojos, absorbiendo el calor de sus manos. El miedo, que le había atenazado la espalda como un caparazón de hielo hacía 5 minutos, desapareció. Se disolvió sin dejar rastro. En algún lugar, al otro extremo de la ciudad nevada, en la sala vacía de un bar caro, estaba sentado Ricardo. Frente a él, una copa de coñac ardiente. Miraba a través de la ventana panorámica la nieve que caía, pero no veía ni la calle ni a los transeúntes. Sobre la mesa había un periódico de la tarde, dejado por algún cliente anterior. En la última página, en grandes letras, estaba impreso el anuncio del concierto benéfico. Entre los solistas figuraba un nombre. El nombre de la mujer que durante 26 años había considerado su cómoda y silenciosa retaguardia. La angustia, aguda y físicamente tangible, lo cubrió por completo, como una pesada losa de hormigón. Su Leonor, a la que había intentado humillar señalando su edad y su inutilidad, hoy llenaba una sala. Brillaba, vivía, sonaba por toda la ciudad, mientras él estaba sentado aquí, rodeado de un interior caro, sin poder siquiera llamar a su propia hija o a su madre. La amarga comprensión de que él mismo se había borrado de la vida real le quemaba más que cualquier bebida. Levantó la copa, pero no llegó a beber, dejándola de nuevo sobre la mesa. Mientras tanto, el regidor entre bastidores le hizo un gesto a Leonor. Era la hora. Salió de la salvadora penumbra al círculo cegador y caliente de la luz. La sala la recibió con aplausos educados y expectantes. Cientos de rostros se fundieron en una mancha borrosa. Leonor se dirigió al centro del escenario, asintió al director y se acercó al piano de concierto. El instrumento era ajeno, frío, impersonal, impecable en su perfección de fábrica. No conocía las manos cuidadosas de un maestro restaurador. No absorbía los olores del humo y del río, pero las teclas esperaban dócilmente su contacto. Leonor se sentó en la banqueta, ajustó la altura, alisó los pliegues invisibles de su vestido, inspiró profundamente hasta el fondo de sus pulmones y posó las manos. Los primeros acordes de Rajmáninov cayeron en el silencio de la sala como pesados toques de campana. La música no solo sonó, llenó físicamente el enorme espacio de la filarmónica, haciendo vibrar el aire. Leonor no miraba las notas. Veía ante sí las llamas devorando los troncos secos del viejo centro cultural. Veía las horribles ampollas en las manos de Arturo,
Veía los días grises e infinitamente iguales de su vida artificial en la ciudad, donde el sonido de un plato roto era más fuerte que cualquier palabra, y todo eso se fundía en la melodía. El sonido nacía bajo sus dedos, puro, furioso, indulgente. Los dedos volaban por el teclado, extrayendo del piano todo lo que era capaz de dar. Las muñecas trabajaban con una libertad increíble. Los músculos recordaron cada matiz, cada milímetro de inmersión en la tecla. La orquesta recogió su potente impulso, avanzando en oleadas por detrás. Ya no era la interpretación de una partitura aprendida de memoria. Era un diálogo directo de una persona con la eternidad. Una confesión traducida al lenguaje de la armonía. En la primera fila estaba sentado Arturo. No se movía, no le quitaba los ojos de encima. En su rostro tranquilo y curtido se leía un orgullo absoluto e inquebrantable. Hacía 30 años le había dado la libertad, pagando un precio terrible por ello. Hoy recibía su recompensa. Veía cómo la mujer que había amado toda su vida se convertía en un elemento, igual al gran río tras la ventana. Sabía que no solo había devuelto al mundo a una pianista, le había devuelto su propia alma inmortal. La música llevó a Leonor a través de la tormenta hacia la luz, a través del sufrimiento hacia la paz. Las transiciones se suavizaron, la melodía se aclaró, adquiriendo la transparencia del hielo primaveral. En ese momento, Leonor comprendió que perdonaba a todos definitivamente. Perdonaba a Teresa por su cruel mentira, perdonaba a Arturo por su sacrificio, perdonaba a Ricardo por su egoísmo y, lo más importante, se perdonaba a sí misma por años de cobardía. El acorde final se abalanzó sobre la sala, sonando como el estruendo de un trueno primaveral que anunciaba el final de un largo invierno. Leonor apartó las manos de las teclas, se quedó sentada, respirando con dificultad, con la cabeza gacha. En la sala se hizo un silencio denso y resonante, como un vacío. Parecía que 1000 personas habían dejado de respirar a la vez. Ese silencio duró una eternidad que abarcó toda su vida no vivida. Luego, la sala estalló. La gente se levantaba de sus asientos, las ovaciones llegaban en oleadas pesadas y ensordecedoras. Alguien gritaba, «¡Bravo!». El director dejó la batuta y aplaudió con todos, mirando con respeto a la solista. Leonor se levantó lentamente, apoyando una mano temblorosa en el borde del piano pulido. La invadió una ola de felicidad increíble y cálida. No miraba a los palcos ni a las últimas filas. Su mirada estaba dirigida a un solo punto. Allí, a la primera fila. Arturo estaba de pie con todo el público. No aplaudía. Simplemente la miraba desde abajo, y en su rostro florecía esa misma sonrisa cálida y comprensiva. Entre ellos, a través del estruendo de los aplausos y la luz de los focos, se extendía un hilo invisible pero absolutamente irrompible. Leonor hizo una reverencia a la sala, llevándose una mano al pecho, allí donde latía frenéticamente su corazón vivo y resucitado. Nada había sido en vano. Cada error, cada pérdida, la habían llevado precisamente a este segundo, a este triunfo. Mañana se subirían al todoterreno y volverían a la nevada Fuente Clara, con Teresa, a la chimenea encendida y al instrumento viejo pero tan querido. Pero hoy este escenario, esta música y este hombre en primera fila le pertenecían solo a ella. La mañana después del triunfo no comenzó con fanfarrias, sino con una suave luz perlada que se filtraba a través de las gruesas cortinas de la habitación del hotel. Leonor abrió los ojos y se quedó mirando el techo de escayola, escuchando su propio cuerpo. Por primera vez en décadas, no sentía el nudo apretado de ansiedad habitual, ese que la hacía levantarse al amanecer, planificar, complacer y cumplir. En su lugar, había una ligereza espaciosa y resonante. Arturo estaba sentado en un profundo sillón junto a la ventana. Ya se había puesto su habitual jersey oscuro de punto grueso, y el impecable traje de ayer colgaba cuidadosamente del respaldo de una silla, como una máscara de teatro desechada. El hombre bebía café solo y miraba el río helado. Al oír el susurro de la manta, giró la cabeza y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa cálida y reconfortante. «Los periódicos locales saldrán hoy con retraso», dijo imperturbable con su voz grave y uniforme. «Los periodistas han pasado toda la noche buscando epítetos para tu actuación y seguro que han roto más de una pluma». Leonor se rió, estirándose, sintiendo un agradable dolor punzante en los músculos cansados de sus brazos. «Que escriban lo que quieran». Apartó la manta y posó los pies descalzos en la suave alfombra.
Al crítico principal lo vi ayer en primera fila y su valoración me pareció bastante satisfactoria. Vámonos a casa, Arturo. La ciudad es demasiado ruidosa. Eco de menos el crujido de la nieve. La recogida fue breve. Dejaron Sevilla sin remordimientos, dejando atrás las ovaciones, el brillo de los focos y los fantasmas del pasado. El todoterreno devoraba suavemente los kilómetros de la carretera nevada. Leonor miraba los campos blancos que pasaban, y la vida de la ciudad, con sus recepciones falsas, la fría indiferencia de Ricardo y la interminable carrera por el estatus, le parecía ahora un libro leído y cerrado para siempre. Por delante esperaban las montañas de la sierra, una casa de troncos que olía a virutas de madera y un piano renacido de sus cenizas. Fuente Clara los recibió con una helada severa y punzante y olor a humo de chimenea. Arturo detuvo el coche junto a la cancela de la casa azul de Teresa. De la chimenea salía una densa columna de humo blanco, prometiendo calor. La cuidadora contratada salió inmediatamente al porche. Una mujer de mediana edad, estricta y serena, con un chaleco de plumas. Bajó a su encuentro, haciendo crujir la nieve en voz baja. «Gracias a Dios que han llegado». La cuidadora bajó la voz, aunque la puerta abierta estaba lejos. «Nuestra paciente está mal. Ayer por la tarde empezó a tener dificultades para respirar, se niega a comer. No hacía más que mirar por la ventana, buscándolos. Ya pensaba en llamar al médico del distrito, pero me lo prohibió. Dijo que sin noticias de la ciudad no se iba a ninguna parte». Leonor sintió cómo se le helaba todo por dentro. El triunfo de los últimos días se desvaneció al instante ante la inminencia de lo inevitable. Subió rápidamente los escalones, quitándose el abrigo sobre la marcha, y abrió la puerta de la habitación. La habitación estaba muy caldeada. Teresa yacía en su alta cama, cubierta con 2 edredones de plumas. La vieja practicante, que en su día tuvo a todo el pueblo en un puño, ahora parecía casi transparente. En esos 2 días parecía haberse consumido, convirtiéndose en una sombra ingrávida de sí misma. Pero cuando la puerta crujió, giró lentamente la cabeza y sus claros ojos brillaron con el fuego antiguo, penetrante e irónico. «Ha llegado la primadonna», la voz de Teresa susurraba seca, como una hoja de otoño al viento, pero la entonación permanecía inflexible. «Ya pensaba que te habían secuestrado los empresarios de la capital. Pero no te quedes ahí como un pasmarote. Acércate. Déjame que te vea». Leonor se arrodilló junto a la cama, tomó las manos secas y frías de la anciana y apoyó la mejilla en ellas. «Todo ha ido bien, tía Tere». Leonor tragó el nudo que se le formaba. «He tocado. La orquesta era increíble. El público aplaudió de pie. Todo como mandaste», y mantuve la espalda recta. No podía ser de otra manera. Teresa cerró los ojos con satisfacción y en su rostro, surcado de profundas arrugas, se dibujó una paz absoluta. «¿Sentaste a Arturo en primera fila?» En el umbral apareció Arturo. Se quitó la ropa de abrigo, se acercó a la cama por el otro lado y se sentó pesadamente en un taburete. «Lo senté, tía Tere», respondió él con voz grave por Leonor, aunque allí parecía un bicho raro, sentado entre catedráticos de terciopelo, pero escuché con atención. El instrumento, por supuesto, lo desafinaron bastante antes del concierto. Le faltaban bajos, pero Leonor lo sacó adelante. Teresa emitió un sonido parecido a una risa baja y carrasposa. «¿Qué tiquismiquis eres, Arturo?», susurró sin abrir los ojos. «Toda la vida lijando madera y todavía no ves la delicadeza en las personas». Ella no estaba pulsando teclas allí, estaba recomponiendo su alma. Y la tuya de paso se cayó, recuperando el aliento. Su pecho se levantaba lentamente, con un esfuerzo visible. Leonor se cruzó una mirada con Arturo. En su mirada tranquila se leía la misma amarga comprensión. El tiempo de su vieja mentora, la persona que una vez destruyó y volvió a unir sus destinos, se agotaba inexorablemente. La cuidadora entró en silencio en la habitación, dejó un vaso de agua tibia en la mesilla de noche y desapareció con el mismo sigilo, comprendiendo que allí se estaba gestando algo más que un simple cuidado médico. Vosotros». Teresa volvió a abrir los ojos, y su mirada adquirió una inesperada firmeza. «Basta ya de esconderos en casas diferentes, como niños pequeños. 30 años mirándoos a través de la calle. Mañana mismo recoge tus cosas, Leonor, y múdate con él. Mi casa irá a mis sobrinos de la ciudad. Hace tiempo que escribí el testamento. Y vosotros, para que estéis juntos, bajo el mismo techo, calentándoos en la misma chimenea».
para que yo desde allí os vea y no me preocupe por haber cargado con ese terrible pecado en vano. Tía Tere, no digas eso. Leonor le acarició con cuidado la delgada muñeca, sintiendo el débil pulso. Ya estamos juntos. No hay más fronteras. No me iré de su lado. Pues estupendo. La anciana asintió débilmente. Entonces ya puedo descansar. Mi parte ya la he interpretado. Y el final me gusta. Esa noche nadie en la casa pegó ojo. Arturo trajo de su patio leños secos de abedul, manteniendo un fuego uniforme y rugiente en la chimenea. Leonor se sentó junto a la cama de Teresa, leyéndole en voz alta un tomo de poemas encontrado en una vieja estantería, hasta que la anciana se sumió en un sueño pesado e inquieto. Afuera aullaba la ventisca invernal, intentando abrirse paso a través de las gruesas paredes de troncos, pero dentro reinaba un calor denso y seguro. Por la mañana, la ventisca amainó, dejando tras de sí un cielo deslumbrantemente limpio y alto. Teresa empeoró. La respiración se volvió entrecortada, superficial. La cuidadora, tras examinarla, negó con la cabeza en silencio y recogió su bolso. La medicina ya no podía hacer nada. Solo quedaba la presencia humana. Leonor no se apartó de la cama ni un paso. Le humedecía los labios con agua, le acomodaba la manta, le hablaba en voz baja de la primavera, del río, de cómo florecería el manzano silvestre detrás de la casa. Arturo estaba sentado a su lado. Su presencia grande y fuerte le daba a Leonor ese apoyo sin el cual se habría derrumbado hacía tiempo. Sucedió al tercer día de su regreso de Sevilla. Las sombras del atardecer ya se arrastraban por los rincones de la habitación. Teresa abrió de repente los ojos. Su mirada se volvió clara, lúcida, como en los viejos tiempos. Miró a Leonor, luego desvió la mirada hacia Arturo. Una sonrisa apenas perceptible asomó a sus labios secos. «Me perdono», dijo con total claridad, sin carraspera. «Y vosotros perdonaos. Vivid con pureza». Inspiró profundamente. Con alivio, cerró los ojos y su cabeza se inclinó suavemente hacia un lado. Su rostro se alisó al instante, perdiendo las huellas de años de cansancio y dolor. En la habitación reinó un gran silencio primordial. Leonor se quedó inmóvil, temiendo romper ese frágil momento de transición. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes, luminosas, sin dramatismo. Arturo se levantó pesadamente, se acercó a la ventana y corrió en silencio las gruesas cortinas de lino, separando el mundo de los vivos del misterio de un camino completado. Se acercó a Leonor, la rodeó con un brazo y la apretó contra sí. «Se ha ido con belleza», dijo en voz baja en el silencio absoluto de la habitación. «Ha esperado, se ha asegurado de que todo estuviera en orden y ha cerrado la puerta. Tenemos que aprender de ella esa sabiduría, Leonor. La habilidad de poner punto final donde el sentido ya se ha agotado». Estaban de pie, abrazados, y en ese abrazo no había miedo al futuro ni amargura por el pasado. Solo una profunda comprensión adulta de que la vida es un ciclo continuo de pérdidas y ganancias, y que su ciclo personal de ganancias apenas comenzaba, brotando a través de esa luminosa tristeza. Enterraron a Teresa todo el pueblo. El día fue helado, claro, sin una sola nube en el alto cielo invernal. Llevaron el ataúd a hombros hasta el cementerio, situado en una colina desde la que se abría una vista infinita del río helado. Leonor caminaba junto a Arturo. No lloraba. La muerte de la vieja practicante no parecía una tragedia. Se asemejaba al final lógico y luminoso de un libro largo y complejo, cuya última página se había pasado con profundo respeto. 9 días después, Leonor se mudó definitivamente a la casa de enfrente. Recoger sus cosas no llevó más de 1 hora. La bolsa de viaje de la ciudad y algunos libros favoritos. Estaba en el porche de la casa azul huérfana, inhalando el aire helado. La calle que la separaba de su pasado ahora se extendía ante ella no como un obstáculo, sino como un corto camino a casa. Leonor bajó los escalones de madera y lentamente, disfrutando del crujido de la nieve bajo sus suelas, se dirigió a la cancela de Arturo. Él la esperaba en el patio. En sus manos no había flores ni gestos teatrales. Simplemente se adelantó, cogió su bolsa y con la otra mano la rodeó firmemente por los hombros, llevándola al calor de la casa caldeada. El olor a resina, a virutas frescas y a tomillo recién hecho envolvió a Leonor, desterrando para siempre las últimas sombras de su vida anterior. Pasaron largos y pausados meses de invierno. Leonor tocaba todos los días. El piano, rescatado del fuego,
Sonaba ahora no solo con estrictas sonatas clásicas, sino también con improvisaciones ligeras y luminosas. Arturo trabajaba en su taller, deteniendo a veces el cepillo para simplemente cerrar los ojos y escuchar. Entre ellos se estableció ese silencio raro y precioso que solo existe entre personas que se conocen hasta el fondo. No necesitaban llenar el silencio con conversaciones vacías, sabían vivir en él. A principios de marzo, cuando el sol empezó a calentar con ardor primaveral, Leonor recibió una llamada de Clara. La hija le contó sus éxitos en su nuevo trabajo, sus planes para el verano, y luego, tras una breve pausa, mencionó a su padre. Ricardo se había mudado definitivamente a un apartamento de alquiler en las afueras. Su negocio se había hundido. Los socios le dieron la espalda, y sus intentos de iniciar nuevos romances terminaban previsiblemente rápido. Había envejecido, se había apagado, y ahora pasaba las tardes en bares baratos, contando a oyentes ocasionales lo injusta que había sido la vida con él. Leonor escuchó esto mientras miraba cómo una pesada y brillante gota de agua derretida caía del tejado del taller de Arturo. Esperaba sentir el triunfo de la justicia, una punzada de satisfacción o al menos una ligera lástima, pero por dentro reinaba un silencio absoluto. Ricardo se había convertido para ella simplemente en un personaje de una historia ajena. El eco de su traición, tras dar la vuelta al mundo, le había golpeado a él mismo, dejándolo sobre las ruinas de su propio egoísmo. Y Leonor había soltado su dolor sin dejar rastro. «Le deseo que algún día encuentre la paz», respondió sinceramente a su hija. «Ya no tenemos nada que repartir. Ven a vernos para el puente de mayo, Clara. Arturo ha tallado para ti un joyero impresionante de cerezo silvestre». La primavera irrumpió en las montañas de la sierra con ímpetu. En abril, el río se desprendió de su caparazón de hielo. El deshielo comenzó por la noche, potente, rugiente, primordial. Leonor y Arturo salieron a la orilla, abrigados con chaquetas cálidas. Enormes témpanos de hielo, crujiendo y rompiéndose, se amontonaban unos sobre otros, liberando el agua oscura y palpitante. La naturaleza se renovaba, lavando el entumecimiento invernal. Arturo estaba detrás de Leonor, abrazándola y escondiendo sus manos heladas en los bolsillos de su chaqueta. «Ya está». Su resonante bajo se fundía con el rugido del hielo al romperse. «El invierno ha terminado». Leonor apoyó la nuca en su hombro. Tenía 53 años, una edad en la que muchas mujeres de su antiguo círculo comenzaban a aferrarse con pánico a una juventud que se escapaba, convirtiendo la vida en una lucha interminable con el espejo. Pero Leonor nunca se había sentido tan viva y hermosa como ahora, en esta orilla azotada por el viento. Comprendió la principal e inmutable verdad. El amor verdadero no tolera el ajetreo ni los decorados falsos. Puede estar quemado, cubierto de cicatrices, oculto tras una mentira ajena por un bien mayor, pero si es verdadero, sobrevivirá y esperará su momento. Durante 30 años, ella y Arturo habían caminado el uno hacia el otro a través de la oscuridad, para encontrarse un día, y no volver a soltarse las manos nunca más. La sabiduría no consiste en no cometer errores, sino en encontrar el valor para perdonar. Perdonar a los demás por sus debilidades y a uno mismo por el largo miedo a ser feliz. En la casa de la alta orilla los esperaba un té caliente, una chimenea crepitante y un piano silencioso, listo para responder en cualquier momento a su contacto. La vida no se había vuelto perfecta, simplemente se había vuelto correcta, tal como debería haber sido desde el principio. Queridos oyentes, ¿les ha conmovido esta historia sobre el perdón, el tiempo perdido y el amor verdadero que no conoce barreras? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Nos importa mucho saber qué emociones les ha provocado este relato. Si la historia ha encontrado un eco en su corazón, por favor denle a me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor recompensa para el autor y una oportunidad para no perderse nuevos y profundos relatos sobre lo que de verdad importa.